Perfecto. Hola y bienvenidos a todos. Pendang Osterbar, soy jefe de las instituciones financieras, sector de la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia y seré su anfitrión el día de hoy. La razón por la cual les queremos ayudar a navegar este estándar de emisiones cero netas es para que puedan realmente entender los conceptos clave y prepararlos para la acción. Un par de comentarios previos antes de que comencemos con el webinar. Recuerden que como es un webinar en Zoom, sus cámaras y sus micrófonos estarán automáticamente apagados. Muchas gracias a todos aquellos que enviaron sus preguntas al momento de registrarse. Las vamos a cubrir al final de esta sesión. Si tienen alguna pregunta adicional, van a poder compartirla a través de nuestra encuesta al finalizar el webinar. Sus comentarios y retroalimentación nos ayudan a formar el contenido del estándar de cero emisiones netas, así como los documentos que nosotros publicaremos a finales de este año. Finalmente, es importante que sepan que este webinar está siendo grabado y la grabación estará disponible en el canal de YouTube en los siguientes días. Tenemos traducción en vivo. Este webinar se realizará en inglés. Es el segundo webinar del día de hoy. Para esta sesión tendremos las interpretaciones disponibles en español y en portugués. Para poder ingresar a la traducción en vivo, por favor seleccionen su idioma de preferencia al darle clic en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Asimismo, estamos grabando las traducciones y también estarán disponibles en el canal de YouTube de la iniciativa SBTI al finalizar el evento. En cuanto a nuestros panelistas, tenemos un excelente grupo. Tenemos a Alberto Carrillo Pineda, el oficial técnico o jefe técnico de la iniciativa, Nate Aiden, y a Jenna Minting, que es propietaria del proyecto del estándar de emisiones cero netas para instituciones financieras. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Alberto Carrillo, quien nos va a dar las primeras palabras. Posteriormente pasaremos con Nate Aiden y finalmente con Jana, que nos dará algunos de los criterios clave del estándar. Posteriormente escucharemos un poco más sobre Nate para el establecimiento de objetivos y el estándar y finalizaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulo, por favor ayúdenme a darle la bienvenida a Alberto Carrillo Pineda. Muchísimas gracias, Pender, y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un día sumamente emocionante. El estándar de de las emisiones cero netas de las instituciones financieras es un trabajo de bastantes esfuerzos aproximadamente a lo largo de 3 años, que incluye retroalimentación e información de distintos grupos, como nuestro grupo de consultoría experto, así como el feedback de 33 instituciones financieras que básicamente nos han dado retroalimentación para evaluar la viabilidad del estándar. Este estándar se presentó para revisión y aprobación para nuestro consejo técnico y el Consejo de Administración. Este es un esfuerzo colaborativo y quiero agradecerles a todos a quienes nos han ayudado a darle forma a este estándar. Este estándar nunca ha sido tan urgente. Al principio de este año se generó la advertencia de que los riesgos climáticos están amenazando la estabilidad financiera global. Esto incluye distintos riesgos como cambios en políticas, innovaciones tecnológicas, preferencias del consumidor y riesgos físicos. Además, las aseguradoras reportan que las reclamaciones por el clima extremo se estiman en un 15% sin acción urgente. Y esto podría escalar rápidamente. La buena noticia es que las empresas están viendo que este caso de negocios está realmente tomando más importancia cada vez y están tomando acción sobre el cambio climático. Como lo muestran nuestras tendencias recientemente, el número de empresas que están estableciendo tanto objetivos a corto plazo como a largo plazo ha aumentado en un 227% desde el 2023. El crecimiento es mucho más rápido en Asia, con un número de empresas chinas estableciendo objetivos basados en ciencia, incrementando en sobre 200% a lo largo de los 18 meses anteriores. Las instituciones financieras son un actor crucial en la aceleración de la ambición climática debido a su rol transformador en la economía global. Además, la participación de los inversionistas es uno de los
impulsores climáticos más importantes. A través de sus decisiones de inversión, participación y flujos de capital, las instituciones financieras pueden movilizar el capital hacia las soluciones climáticas críticas y realmente entregar reducciones de emisiones. Al descarbonizar sus portafolios, además, mitigan sus riesgos de transición relacionados con el clima, construyen resiliencia y mantienen la competitividad. Como un estándar voluntario, las instituciones financieras pueden capitalizar todas estas oportunidades. Básicamente, esto nos permite acceder a distintas oportunidades como mejorar la transparencia del portafolio y la calidad de los datos, así como evaluar y gestionar la deforestación. Esto complementa el estándar de las cero emisiones netas corporativo de la SBTI, que ayuda a las instituciones financieras a priorizar en dónde tienen que hacer un mayor impacto. La respuesta al estándar ha sido bastante positiva. Más de 130 instituciones financieras a lo largo de 6 continentes se han comprometido con el establecimiento de objetivos. El mes pasado, LB Finance se convirtió en la primera institución financiera de Sri Lanka para poder comprometerse con este estándar y establecer objetivos a lo largo de él mismo. Así que esperemos que sea una de muchas más instituciones financieras. Así que si algo nos podemos llevar el día de hoy es que el estándar ya está aquí. La urgencia está aquí. Esto es mucho más urgente que nunca. Así que les invitamos a todos a que se comprometan con el estándar y conozcan más sobre él para iniciar su propio camino. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Nate. Excelente. Muchísimas gracias, Alberto. Este es el momento. Imaginemos este escenario. Trabajamos para una institución financiera o con una institución financiera que busca hacer su parte para estabilizar nuestro clima y alcanzar las emisiones cero netas en los siguientes 25 años. Este estándar es para ti. Antes de que nos adentremos en los criterios y los recursos del estándar, quiero describirles cómo se junta con la iniciativa de objetivos basados en ciencia y qué es lo más innovador. Para aquellos que son nuevos, la iniciativa de objetivos basados en ciencia se fundó hace 10 años para apoyar la acción climática en el sector privado en línea con el Acuerdo de París. Es una organización de acción climática corporativa que le permite a las empresas e instituciones financieras a lo largo del mundo combatir la crisis climática y hacer su parte. Como lo mencionó Alberto, entregamos estándar voluntarios, herramientas, orientaciones y guías a las empresas e instituciones financieras. No somos una organización basada en membresías. Nuestras orientaciones, guías y herramientas están abiertas al público para que las empresas las puedan utilizar. Empecemos cómo entra este estándar en el marco de trabajo de la iniciativa SBTI. En la iniciativa tenemos dos estándares principales. El estándar del cero neto de las instituciones financieras que presentamos el día de hoy y el estándar corporativo que se lanzó en 2021 por primera vez y que ahora está siendo actualizado para su segunda versión. Estos dos estándares se complementan. El estándar corporativo del cero neto cubre las emisiones de alcance 1 y 2, así como las emisiones de alcance 3, categorías 1 al 14, en tanto que el estándar para las instituciones financieras cubre la categoría 15 del alcance 3. La idea es que estos estándares trabajen en conjunto para cubrir todas las emisiones relacionadas a las empresas. Este estándar está apoyado por una serie de metodologías y rutas que la iniciativa actualiza constantemente, así como de estándares específicos de un sector que cubren sectores intensivos en emisiones como el sector de la energía, cemento y producción de acero. En la siguiente diapositiva vemos algunos de nuestros objetivos para la creación de este estándar. El primero es que la iniciativa SBTI tenía que crear su primer estándar del cero neto para las instituciones financieras en el 2020, cuando publicamos nuestro marco de trabajo para las instituciones financieras, que básicamente fue la base para el estándar de cero emisiones netas. Hemos actualizado este marco de trabajo y hemos aprendido de los últimos 5 años para poder incluir todos estos aprendizajes en este estándar para las instituciones financieras. El segundo objetivo es facilitar la escalación de las ambiciones climáticas de las instituciones financieras. Esto básicamente incluye actividades, inversiones y activos. Esta orientación
es una de las innovaciones clave del estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras de la iniciativa SBTI. Básicamente, esto le permite ingresar métricas a la iniciativa. Un tercer objetivo es básicamente que la iniciativa cubra el viaje hacia las cero emisiones netas de nuestras instituciones financieras, desde el compromiso hasta la evaluación, establecimiento de objetivos, reporte, renovación del objetivo y declaraciones relacionadas con el objetivo. Finalmente, además de este marco, las instituciones financieras y este estándar buscan y mejorar la interoperabilidad a través de un estándar corporativo de cero emisiones netas mejorado, y hablaremos de algunas de las formas en las cuales podemos implementar esto en el estándar. En esta gráfica se muestran nuestro segundo componente sobre alineación con las reducciones de emisiones. De forma histórica, en la iniciativa nos hemos enfocado en la reducción de emisiones a través de los objetivos basados en ciencia. Básicamente, teníamos una línea base y a partir de esa base reducíamos las emisiones históricas. Esto en esta gráfica se muestra con las barras grises y la línea punteada. Esto sigue siendo esencial, sin embargo, para poder promover las reducciones aumentadas y la participación de las empresas e instituciones financieras, el estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras utiliza otras métricas que básicamente forman el marco de trabajo para estos objetivos, que es la línea roja. Esta línea roja incluye la alineación climática del portafolio. Esto aumenta la participación de sus actividades para que se pueda tener una cobertura completa de las actividades que están en transición o que están tratando de generar una solución climática. Y vamos a describir cómo pueden entender las instituciones financieras qué categorías entran dentro de estos grupos. Otro reto para las instituciones financieras es alrededor de los datos del alcance 3. Hemos capturado este reto con lo que podemos ver en la parte izquierda de la gráfica. La idea es que las instituciones financieras puedan establecer sus objetivos basados en ciencia y que no los detenga el hecho de no tener datos primarios comprensivos o integrales. De esta forma, las instituciones financieras pueden comenzar con los datos que tienen disponibles para ellos para comenzar su proceso y mejorar la cobertura de los datos y la calidad de los mismos a lo largo del objetivo. Lo más importante que tenemos que ver es que con este estándar estamos agregando una estrella del norte, que es nuestra estrella del norte, que es básicamente la definición de cómo se ven las instituciones financieras al final de su trayectoria. La siguiente diapositiva se concentra en otro componente de este estándar, que es básicamente la cobertura. Primero comenzamos con la definición de una institución financiera, que es cualquier entidad que derive por lo menos el 5% de sus ingresos de cualquiera de estas 5 actividades. Aquellos de ustedes que han seguido a la iniciativa de objetivos basados en ciencia y saben cómo trabaja y trabajan con instituciones financieras en su marco de trabajo a corto plazo, pueden recordar que ese corto plazo incluye actividades de préstamos, inversiones, y aquí con este estándar hemos ingresado otras actividades como inversión de propietarios de activos, inversión de gestores de consentimiento, suscripción de seguros y actividades del mercado de capitales. Eso quiere decir que cada una de estas actividades puede estar involucrada en las operaciones de una institución financiera. Y si el 5% o más de sus ingresos se derivan de una de estas actividades, entonces este es el estándar correcto. Esto aplica para un rango bastante amplio de instituciones financieras a lo largo del mundo y su objetivo es que se utilice por instituciones financieras a nivel mundial, tanto públicas como privadas. Con eso concluimos el resumen general del estándar y ahora quisiera darle la palabra a Yana, quien nos va a mostrar algunos de los criterios específicos del estándar. Muchísimas gracias, Nate, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora cubriremos algunos de los criterios que incluye el estándar. Empezamos con un resumen a nivel general. Básicamente, este proceso se divide en 5 etapas. Estas etapas contienen 19 criterios, 16 de los cuales están disponibles para validación inicial.
3 aplican para la revalidación de los objetivos, ya sea al final del ciclo a corto plazo, que es hasta 5 años, o a largo plazo, que es a 10 años, que sería 2025 como máximo. La primera etapa tiene 4 criterios. El primero es un compromiso público hacia el cero neto para 2050, seguido de un límite organizacional y un límite de portafolio, así como una estructura de gobernanza. La segunda etapa, que es la evaluación, incluye otros 4 criterios: la selección del año base, el inventario de gases de efecto invernadero, la evaluación en línea con el clima y la evaluación a la exposición adicional, que se refiere a la exposición a los combustibles fósiles, entre otros. La siguiente etapa cubre 8 criterios. Esta etapa es sobre las políticas y el establecimiento de objetivos. Esto se cubre por el capítulo 3, que básicamente describe la deforestación, los combustibles fósiles y las actividades del sector inmobiliario. También incluye 3 criterios para la revalidación sobre el portafolio a corto y a largo plazo. Además, define lo que las instituciones financieras tienen que hacer para realmente acceder a estas actividades. Finalmente, podemos ver cómo se comunican los objetivos y las políticas, así como los recálculos y especificaciones que se tienen que hacer para los objetivos. El capítulo 4 básicamente establece los requerimientos del reporte. Y finalmente, el capítulo 5 describe aquellas declaraciones que se pueden hacer una vez que se ha seguido el estándar y se han establecido los objetivos. Tenemos 6 tablas de referencia que incluyen los criterios. Esto básicamente apoya la definición de los criterios, así como la información sobre otro tipo de aspectos como las cadenas de valor. Ahora pasemos a algunos de los criterios que ustedes han tenido que cubrir a lo largo del estándar. Empezaremos con la siguiente diapositiva con el criterio número 3, capítulo 1, que se enfoca en el límite del portafolio. Como ya lo mencionó Nate, las instituciones financieras tienen que aplicar el estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras para todas aquellas actividades que generen 5% o más de sus ingresos totales y que se encuentran dentro de estas categorías. Posteriormente, tendríamos que dividir esas categorías en distintos segmentos. Estos segmentos son 4 y están definidos por la tabla 2 de los sectores intensivos en emisiones. Estas tablas cubren el sector de los combustibles fósiles, otras actividades como el transporte, la energía o el sector inmobiliario, y todos estos sectores están enlistados en la tabla 2 del estándar. El segmento C cubre algunas actividades que no están integradas en los segmentos A y B, y finalmente el segmento D cubre las actividades restantes en sectores intensivos de emisiones y otros sectores. Esta presentación es clave del estándar para poder establecer los límites del portafolio y el establecimiento de objetivos, así como para establecer la priorización de las actividades de las instituciones financieras. Ahora pasaremos al capítulo 2. Aquí nos vamos a enfocar en los componentes que Nate nos mencionó, que es la alineación climática. Es el criterio número 7. Este criterio básicamente requiere a las instituciones financieras evaluar el estado de sus actividades. Como ya lo mencionamos, una parte importante del estándar es esta. Con alineación climática nos referimos a que tenemos que minimizar la exposición financiera que entra dentro de 3 categorías. Una, en transición; 2, soluciones climáticas; o 3, un estado cero neto. Para la definición de estos estados, nos podemos referir a la tabla 4.2 del estándar para poder obtener mucho más detalle a lo largo de estas categorías. En la parte derecha de la diapositiva vamos a ver otra de las innovaciones del estándar, que básicamente contiene la información que las instituciones pueden utilizar sobre las metodologías para evaluar la alineación climática de sus acciones y objetivos. Estas metodologías se encuentran enlistadas en la lista de implementación de la iniciativa de objetivos basados en ciencia que publicaremos a lo largo con el estándar. De forma alternativa, las instituciones financieras pueden comparar sus contrapartes
con las rutas de referencia para el sector en una evaluación de divergencia para ver si su ruta está por encima o por debajo de la ruta relevante. Y tenemos dos opciones para esta evaluación. Continuaremos con el capítulo 3, que se concentra en la transición de combustibles fósiles. Aquí tenemos una política de transición de los combustibles fósiles. Debido al impacto climático del sector, así como su rol transitivo, las instituciones financieras y las actividades financieras relacionadas con los combustibles fósiles deben cubrir estos requerimientos de objetivo y de política. Aquí se integran tres elementos. El primero es que no debe haber nuevos proyectos o actividades o empresas involucradas en la expansión del carbón. El segundo es que no puede haber nuevas actividades o proyectos financieros involucrados en una nueva expansión del sector del petróleo y gas después de la publicación del estándar. Y en tercer lugar, que no puede haber nuevas actividades o instituciones financieras o proyectos que estén involucrados en una nueva expansión del sector del gas y el petróleo que requiera una decisión de inversión final después del 2030. Este punto también incluye recomendaciones para el cese inmediato de dichas actividades. Además, la nueva política de combustibles fósiles incluye objetivos de combustibles fósiles que se encuentran en la parte derecha de esta diapositiva. En este caso, para el sector del carbono, tenemos objetivos que son requeridos con una línea del tiempo del 2030 para los países pertenecientes a la OCDE y para 2040 para los países no pertenecientes a la OCDE. Para el sector del petróleo y gas, las instituciones financieras tienen que establecer objetivos alineados con el sector. Para los objetivos de alineación, se requiere una alineación de por lo menos 95% para las economías desarrolladas y de no menos del 85% en economías en desarrollo para 2035, que es antes de la línea del tiempo del 2040 requerida para otros sectores intensivos en emisiones. Para conocer lo que significa en transición para las empresas de petróleo y gas, esto incluye dos componentes. Uno, que las empresas de petróleo y gas tienen que establecer objetivos de reducción de emisiones consistentes con la Agencia de Energía Internacional y la ruta especificada para las cero emisiones netas de 1.5 grados centígrados y que no pueden estar involucradas en la expansión de combustibles fósiles después del 2030. Para los objetivos del sector, las instituciones financieras necesitan agregar emisiones de sus contrapartes, es decir, de empresas con las que trabajan en el sector del gas y el petróleo, y establecer objetivos de reducción de emisiones absolutos, para estas emisiones en línea con el escenario de cero emisiones netas de la Agencia de Energía Internacional para el 2050. Esto básicamente nos demuestra que la política de transición de combustibles fósiles y el establecimiento de objetivos trabajan en conjunto. Esto ayuda a complementar el estándar de cero emisiones netas, así como otros estándares que se concentran en impulsar la transición climática. Ahora hablaremos de los criterios sobre la deforestación. El criterio 8 se concentra en la evaluación de la exposición. Las instituciones financieras deben publicar su exposición a la deforestación para el 2030 y posteriormente hacerlo cada año y publicar sus resultados. Esto quiere decir que después de su exposición inicial tienen que publicar sus resultados de exposición de forma anual. Dentro del estándar, la exposición a la deforestación se define como la cantidad de actividades dentro del alcance, dentro del portafolio, que están asociadas con la pérdida natural de los bosques a partir de actividades relacionadas con la carne, el aceite de palma, la madera y la fibra de madera. El siguiente paso, como se define en el criterio número 10, es que las instituciones financieras tienen que publicar un plan de participación antes de su nueva validación del objetivo. Este plan incluye su estrategia y línea de tiempo de acciones para poder abordar la deforestación dentro de sus portafolios o carteras. Esto básicamente nos permite revelar el progreso que las instituciones financieras están haciendo. Posteriormente, tienen que dar la definición de exposición
significativa como parte de su evaluación de la exposición y pueden, por ejemplo, utilizar un nivel de exposición de deforestación alto o materialidad financiera alto dentro de sus umbrales en la metodología del estándar. En las siguientes diapositivas veremos dos criterios, ambos concentrados en los objetivos para la cartera. Se tienen que establecer objetivos tanto a corto como a largo plazo, que básicamente aumenta la participación de las actividades financieras. El criterio 12, que se encuentra en esta diapositiva, es para los objetivos a corto plazo. Aquí, las instituciones financieras tienen la opción de establecer ya sea objetivos para el sector o objetivos alineados con el clima. La métrica de alineación climática es el porcentaje de todas las exposiciones financieras dentro del alcance que se categorizan como en transición, soluciones climáticas o estado cero neto. Las métricas del sector, por otro lado, incluyen emisiones o factores de emisiones como la intensidad de las emisiones físicas, la participación tecnológica y las emisiones absolutas. El nivel de ambición del estándar depende de un distinto abanico de factores que incluyen la segmentación o las actividades financieras bajo el criterio 3. Para los objetivos de alineación climática, se tiene un aumento lineal de las actividades financieras alineadas con el clima de un 95% en economías desarrolladas y 85% en economías en desarrollo, que es el requerimiento para el 2035 para el segmento A, 2040 para el segmento B y C y 2050 para el segmento D. Sin embargo, hay distintos hitos que se van a tener que alcanzar a lo largo de distintos años. Además, los objetivos del sector y su ambición depende de las rutas provistas por la herramienta para el establecimiento de objetivos. El marco de tiempo que vemos, en este caso para los objetivos de corto plazo, es de hasta 5 años y la cobertura del objetivo tiene que incluir un mínimo del 67% de los 4 segmentos con una cobertura del 100% requerida para los segmentos A, B y C. En la siguiente diapositiva vemos el criterio número 13 que cubre las carteras a largo plazo. Aquí, para los objetivos a largo plazo, podemos establecer únicamente objetivos alineados con el clima. En este caso, se tiene que cubrir un 95% de la exposición para las contrapartes para llegar a un estado cero neto para el año seleccionado. Y tendríamos que alcanzar un 100% de cobertura para todos los segmentos A, B, C y D. El plazo final es del 2050. Este fue el resumen general de algunos de los criterios clave que tenemos dentro del estándar. Ahora pasaré de regreso con Nate para que nos hable un poco más sobre los elementos del establecimiento de objetivos antes de que finalicemos nuestro webinar con una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Jana. Ha sido un excelente resumen de los criterios y hay muchísimos detalles que se integran y que todos nuestros participantes y oyentes van a tener que asumir el día de hoy. Así que la meta es que realmente podamos darles una idea general del estándar de tal forma que lo entendan de forma clara y puedan establecer sus objetivos y presentarlos ante la iniciativa para que puedan ser validados. En julio del presente año, publicamos dos documentos clave que se ilustran en la parte derecha de la diapositiva. El primero fue el estándar por sí mismo, que básicamente contiene aproximadamente 80 páginas y que al final del día es una lista de criterios que las instituciones financieras pueden utilizar para desarrollar sus objetivos y que nosotros utilizamos en SBTI para validar dichos objetivos. Uno de los cambios principales, como lo mencionó Jana, en el estándar es la presentación de la lista de introducción, que básicamente es un recurso que la iniciativa SBTI ha publicado por primera vez y que identifica metodologías de terceras partes que las instituciones financieras y otros pueden utilizar para determinar su alineación climática. Esta lista de implementación además incluye taxonomías regionales y de países que pueden ser utilizadas para definir soluciones climáticas. Esta es una gran innovación para la iniciativa SBTI y marca un
nuevo enfoque para la iniciativa. Además de estos documentos clave, hemos publicado una serie de documentos explicativos y materiales para la emisión de objetivos. Algunos de ellos están resaltados en esta diapositiva. Uno de ellos es la base para las conclusiones y reportes de conclusiones para quienes quieren adentrarse en un nivel mucho más profundo, que les permite resumir la retroalimentación que obtuvimos de todos ustedes durante las primeras rondas de consultas públicas. Además de estas rondas de consultas públicas, llevamos a cabo algunas pruebas piloto con una docena de instituciones financieras. Y aquí lo que hacemos es explicar la retroalimentación que recibimos, cómo la explicamos y cómo implementamos esos cambios en el estándar. Otro documento es el protocolo que básicamente explica cómo desarrollamos la lista de implementación y cómo vamos a seguir desarrollándola a futuro. Además, tenemos información sobre el establecimiento de objetivos para las instituciones financieras y otros consultores. Un documento clave en este sentido es la presentación o el ingreso de los objetivos por sí mismos, que básicamente es un documento de Excel que integra todos los datos del objetivo. Aquí tenemos una explicación de cómo nuestro equipo de validación de objetivos utiliza el estándar para evaluar aquello que se incluye en este formulario de presentación, lo cual lo hace bastante tangible. Además, tenemos otros materiales de apoyo que pueden ser útiles para las instituciones financieras y otros accionistas o partes interesadas que incluyen herramientas de evaluación, documentos que describen las metodologías y los componentes de esa herramienta para el establecimiento de objetivos y finalmente una plantilla de políticas que explica cómo se ven estas políticas de combustibles fósiles para las instituciones financieras, que es parte del estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras. Todos estos materiales están disponibles en la página de internet de la iniciativa de objetivos basados en ciencia y conforme los vamos actualizando, los invitamos a todos a unirse a nuestro canal de difusión por correo electrónico para que reciban las últimas actualizaciones. En la siguiente diapositiva tenemos un resumen de las opciones que tienen las instituciones financieras. Aquí tenemos dos recursos para las instituciones financieras: el estándar del cual estamos hablando el día de hoy y los criterios a corto plazo que se publicaron de forma inicial en el 2020 y que se actualizaron el año pasado. Las 170 instituciones financieras que han validado objetivos basados en ciencia utilizan el marco de trabajo a corto plazo que se mantiene válido para esos objetivos basados en ciencias. Hay 130 instituciones financieras que tienen compromisos públicos para poder utilizar este estándar de cero emisiones netas para poder establecer sus objetivos basados en ciencia cero netos y que tienen 12 meses para la publicación del estándar, es decir, hasta julio del 2027 para hacerlo. Para las instituciones financieras que no tienen compromisos u objetivos existentes, hay un periodo voluntario que va desde el 31 de diciembre de este año hasta el siguiente año, que les permite seleccionar los criterios ya sea a corto plazo o los criterios integrados en este nuevo estándar. Como lo mencionó estándar, es la culminación de más de 3 años de investigación y trabajo en conjunto entre la iniciativa de objetivos basados en ciencia y nuestros grupos de asesoría expertos. Además, este es el inicio de un nuevo periodo para nosotros para el monitoreo, evaluación y aprendizaje a través del cual vamos a recolectar información para ver cómo las instituciones financieras están utilizando estas nuevas métricas y enfoques y cómo se comparan con nuestros enfoques anteriores. Con ello, vamos a hacer una pausa y le regresaré la palabra a Pender para que nos pueda presentar la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Nate, Jenna, por ese resumen general del estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras. Ahora me gustaría iniciar con nuestra sesión de preguntas y respuestas y gracias a todos aquellos que nos hicieron llegar sus preguntas. La primera pregunta dice,
que es una pregunta bastante importante. ¿Por qué el estándar se concentra en la alineación climática como indicador clave? Nate, por favor. Muchas gracias, Pender. Es una pregunta central para el estándar de cero emisiones netas de las instituciones financieras y clave para el futuro de la iniciativa. El objetivo clave del estándar es apoyar las reducciones de emisiones del mundo real. Así mismo, el objetivo es generar una reducción de emisiones y financiar las emisiones reducidas y no solamente reducir las emisiones financiadas. Es importante tomar en cuenta aquí las definiciones. Las emisiones financiadas incluyen aquellas actividades financieras como los préstamos, la inversión de propietarios de activos, la inversión de gestores de consentimiento, la suscripción de seguros y las actividades del mercado de capitales. Esto tiene tres razones subyacentes. Primero, que el objetivo de las instituciones financieras tiene que aumentar la participación de sus actividades financieras alineadas con el clima. Es decir, tienen que ver un número creciente de las empresas que están implementando planes de transición creíbles y generando una descarbonización en línea con lo que se necesita para alcanzar el cero neto para 2050 como máximo. En segundo, las empresas y los activos en sectores intensivos de emisiones tienen que tener una gran participación para la transición, así como soluciones climáticas a gran escala que son cruciales para la transición al cero neto. Al hacer estas dos cosas, podemos generar un aumento en la reducción de emisiones de las instituciones financieras a corto plazo. Además, esto nos permite incentivar otro tipo de actividades para reducir emisiones y aumentar la participación. En la tercera razón es que los cambios en las carteras impulsados por factores que no sean reducciones de emisiones del mundo real, como por ejemplo la evaluación de las empresas o la composición de las empresas dentro del portafolio, pueden afectar la cartera general de las emisiones financiadas. Sin embargo, las emisiones de la cartera son un indicador útil y sumamente importante, ya que la participación de las actividades alineadas con el clima aumenta. Y el concepto aquí es que las reducciones de emisiones deberían seguir como una métrica para poder capturar el impacto de las acciones tomadas. Asimismo, el estándar toma la ambición y la convierte en alineación, y viceversa, la alineación en acción. Muchas gracias, Nate. La segunda pregunta es directamente para Jonah. ¿Nos pueden dar un ejemplo de lo que significa el estándar para las diferentes instituciones financieras? Por ejemplo, sea un banco, un propietario de acciones o una empresa privada. Muchísimas gracias, Pender. Esa es una excelente pregunta, pero yo diría que un poco compleja. Así que vamos a ir detallándola a lo largo de nuestra respuesta. Si lo recuerdan, en la presentación mencionamos que una institución financiera primero tiene que categorizar sus actividades financieras como dentro o fuera de alcance. Las actividades dentro de alcance posteriormente se van a categorizar en cuatro segmentos: A, B, C y D. En esta diapositiva tenemos un caso hipotético de una institución financiera que únicamente tiene actividades de prestación que alcanzan un total de 50 millones. Como podemos verlo en la diapositiva, estos son los datos de la institución financiera. A lo largo de los cuatro segmentos tenemos 40 millones de dólares. Aquí podemos ver que la exposición financiera es de $10 para el sector de combustibles fósiles que se encuentra dentro del segmento A y $10 de otros sectores intensivos en emisiones que básicamente se encuentran en el segmento B, que pueden ser, por ejemplo, el transporte. También tenemos $10 de exposición a otros sectores que se encuentran dentro del segmento C y $10 adicionales de hipotecas y préstamos a pequeñas y medianas empresas que se encuentran dentro del segmento D. Aquí empezamos con los objetivos a corto plazo.
y la cobertura de los objetivos a corto plazo. En este caso, la cobertura tiene que ser al 100% de los segmentos A, B y C. Eso quiere decir que es el 75% de lo que vemos aquí con esta línea horizontal o flecha horizontal. Si recordamos, el objetivo a corto plazo necesita cubrir 75% de los cuatro segmentos. Esto quiere decir que para esta institución financiera hipotética que tiene un 25% de su segmento D, ese segmento D es opcional para la institución financiera. Eso quiere decir que esta institución puede elegir establecer o no objetivos a corto plazo para las categorías dentro del segmento D, como lo son los préstamos PYME y, e hipotecas. Ahora, en cuanto a los tipos de objetivos, tenemos distintos tipos de objetivos que se involucran. Aquí tenemos objetivos dependiendo del sector, como por ejemplo el sector del carbono, que necesita objetivos de transición. En la segunda columna podemos ver, que tenemos una reducción necesaria para el sector del petróleo y gas. Aquí podemos utilizar objetivos de intensidad de emisiones y existe también una opción de utilizar otro tipo de metodología, como por ejemplo una métrica de participación tecnológica para el sector de generación de energía. La ambición mínima se define por las rutas correspondientes para el sector. Ahora, para los objetivos de alineación, si recordamos, la ambición mínima depende del segmento. Es por eso que hay distintos objetivos reflejados en esta diapositiva. En este caso, necesitamos específicamente un aumento lineal del 95% para las economías desarrolladas para 2035 para el segmento A y para 2040 para los segmentos B y C, así como para el 2050 para el segmento D. Esto se refiere al incremento lineal que necesita cada uno de los segmentos para poder alcanzar el 95% para las economías en desarrollo. Perdón, economías desarrolladas. El marco de trabajo para los objetivos a corto plazo es de hasta 5 años. Esto quiere decir que el año objetivo es el 2030, si tomamos como base el 2025. Para los objetivos a largo plazo es un poco más sencillo. Necesitamos por lo menos 95% de la exposición financiera que necesita estar cubierta por las contrapartes para alcanzar el estado del cero neto para 2050 y cubrir los cuatro segmentos. Como podemos ver, en este caso, se prioriza la acción para las actividades relevantes climáticas con distintos niveles de ambición. Ahora, vamos a comparar este ejemplo con otras instituciones financieras que tenemos como parte del estándar. Aquí veremos algunas de las diferencias. Para las aseguradoras, una diferencia clave es que todas las líneas personales están fuera de alcance, en tanto que para algunos bancos se incluyen algunas categorías de préstamos en el segmento D. Para los gestores y propietarios de activos, como podemos ver en esta diapositiva, es que tenemos distintas categorizaciones para el segmento D, que es lo que tenemos coloreado en rojo en esta diapositiva. Los detalles se encuentran en las tablas 1.5, 1.1 a 1.5 del estándar. Aquí básicamente se integran los detalles que diferencian las categorías. Aquí tenemos inversiones a través de fondos, inversiones de capital privado bajo un umbral de propiedad particular o inversiones gestionadas a través de mandatos de consultoría o mandatos de activos o de asesoramiento o discrecionales. Además, para los propietarios de activos, tenemos inversiones dentro del alcance gestionadas a través de gestores de activos con mandatos discrecionales y la alineación climática se puede medir con base ya sea en las empresas subyacentes y los activos subyacentes o a través del gestor de estos activos. Por ejemplo, si un propietario de activos utiliza
2 gestores con mandatos discrecionales para todas sus inversiones cubriendo 10 empresas, entonces el propietario tiene que estar alineado con el clima y puede medir estas 10 empresas o básicamente hacer su evaluación con base en los 2 mandatos. Pender, regreso contigo. Muchísimas gracias, Jana. Excelente respuesta. Realmente es mucho más claro cuando vemos un ejemplo claro. Ahora, la siguiente pregunta es una pregunta que recibimos bastante cuando tenemos mercados emergentes para las instituciones financieras. ¿Cómo cubre el estándar las diferencias regionales? Muchísimas gracias, Pender. Esta es una excelente pregunta y, por supuesto, algo que ha sido un reto para el IPCC por ya bastantes décadas. El estándar FINS, nuevamente, es un gran paso para la iniciativa de objetivos basados en ciencia en el sentido de que al inicio de la iniciativa estábamos a nivel mundial. Teníamos cero diferenciación regional. Todo básicamente integraba rutas globales con la idea de que esto era mucho más directo y sencillo de entender. Sin embargo, con este estándar presentamos una diferenciación regional mucho más extensa que cualquier otro estándar anterior. Aquí tenemos 4 ejemplos de cómo las diferencias regionales se integran dentro de el estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras. Primero, las instituciones financieras pueden separar sus objetivos en línea con el clima a corto plazo para las economías desarrolladas y en desarrollo. Esto para poder aumentar la alineación climática a un nivel mucho más gradual. Como Jana lo mencionó, para poder estar alineados con el clima, las instituciones financieras deben buscar cubrir al menos 95% de sus actividades financieras en los segmentos B y C en las economías desarrolladas para estar alineadas con el 2040, en comparación con un mínimo de 85% para las economías en desarrollo para 2040. En segundo lugar, la lista de implementación le permite a las instituciones financieras utilizar taxonomías regionales para evaluar si sus actividades financieras pueden ser consideradas para las soluciones climáticas. En tercer lugar, las instituciones financieras se espera que las instituciones financieras establezcan objetivos de transición separados para el sector del carbono con un año diferente para aquellos países que pertenecen y no a la OCDE. En cuarto lugar, para las emisiones relacionadas con la industria del sector inmobiliario, los objetivos a corto plazo para el sector de la construcción utilizan rutas que son mucho más específicas a nivel geográfico y de construcción. Uno de nuestros objetivos es que este estándar permita establecer mejores rutas a un nivel mucho más regional y que realmente ayude con esta transición financiera. Muchísimas gracias, Nate. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el estándar y los criterios a corto plazo para las instituciones financieras? ¿Es posible establecer únicamente objetivos a corto plazo bajo el estándar? Muchísimas gracias, Pender. Bueno, básicamente tenemos 2 estándares, FINT y FINS. El FINS es el nuevo estándar de cero emisiones netas para instituciones financieras. El FINT es el estándar que se refiere a los criterios a corto plazo para las instituciones financieras. La, la respuesta más sencilla y directa es no. Como recordatorio, los criterios a corto plazo para las instituciones financieras se publicaron en el 2020. En ese momento, la iniciativa se concentraba en objetivos de 5 a 15 años y sabíamos que no queríamos incluir toda la cartera de objetivos por las razones que mencionamos anteriormente, así que lo que hicimos fue concentrarnos en objetivos de reducción de emisiones a nivel de activos, ya sea para proyectos financiados o de generación de energía o para préstamos corporativos.
Ahora, con este nuevo estándar de cero emisiones netas, cambiamos el plazo. Eso quiere decir que pasamos a un total de 5 años para los objetivos a corto plazo. Además, hicimos un enfoque para los objetivos a largo plazo que pueden llegar hasta el 2025 como máximo. La idea aquí es que en 5 años podemos tener mucho más acción y rendición de cuentas para las entidades que están estableciendo objetivos. Una segunda diferencia es que hemos diferenciado la inversión y la propiedad de activos y la gestión de activos. Y hemos agregado áreas de actividad como, por ejemplo, las actividades de mercado de capitales y la suscripción de seguros. Esta cobertura nos permite acceder a un rango mucho más amplio de instituciones financieras, así como sus actividades, para asegurarnos que los objetivos son significativos y que tienen un mayor impacto. Además, presentamos la alineación climática como una métrica clave, como ya lo presentamos en las diapositivas anteriores, y con este nuevo enfoque realmente vemos un cambio impresionante, como lo explicamos anteriormente, debido a que se ilustra mucho más con la lista de implementación, en la cual tenemos recursos de terceras partes que pueden las instituciones financieras utilizar para desarrollar y establecer sus objetivos y definir lo que para ellos es la alineación climática. Este es un cambio sumamente importante para la iniciativa y esperemos que sus resultados se reflejen en la actualización del estándar corporativo que se está llevando a cabo. Finalmente, como Jana lo describió, este estándar incluye requerimientos para las instituciones financieras para que establezcan objetivos y políticas de deforestación y de combustibles fósiles y su uso. Regionalmente, el marco de trabajo del 2020 no incluía previsiones de los combustibles fósiles. Cuando actualizamos el marco el año pasado, incluimos algunas opciones de combustibles fósiles que algunos ya han utilizado para establecer objetivos basados en ciencia. Con este estándar, además, tomamos como fundamento el trabajo anterior para añadir requerimientos a plazo completo. Esto quiere decir que aquellos que establezcan objetivos con nosotros tienen que integrar estas nuevas dos políticas. Regreso contigo, Pender. Muchísimas gracias, Nate. Ahora, para la siguiente pregunta voy a pasar con Jana. ¿Los planes de transición creíbles juegan una parte importante en el estándar? Excelente pregunta, Pender, muchas gracias. Y sí, por supuesto que sí. El estándar resalta la importancia de tener planes de transición creíbles y contundentes y recomienda desarrollar aquellos planes en línea con los marcos de trabajo de las mejores prácticas establecidos. Los planes de transición son una forma sumamente poderosa para las instituciones financieras para mostrar cómo van a poder entregar estos compromisos y objetivos para alcanzar el cero neto. En la práctica, los planes de transición climática de las instituciones financieras deben incorporar y sustanciar elementos clave del estándar, desde un compromiso para el cero neto hasta una gobernanza, políticas y objetivos para tener una buena estrategia de participación y evaluación del progreso. Muchísimas gracias, Pender. Gracias, Jenna. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se definen las soluciones climáticas en el estándar? ¿Puedes darnos algunas definiciones y ejemplos? Por supuesto que sí, porque es una excelente pregunta que cubre nuevos aspectos del estándar. Las soluciones climáticas se definen como un activo o actividad que contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que tiene una intensidad de emisiones baja. Además, las soluciones climáticas son compatibles con la alineación del alcance del cero neto para el 2050 y buscan acelerar la transición hacia una economía cero neta en carbono. La iniciativa considera que una entidad tiene una solución climática si por lo menos 90% de sus ingresos están en línea con las categorías elegibles de las taxonomías definidas en la lista de implementación. Algunos ejemplos son: uno, la generación de electricidad renovable y el almacenamiento de electricidad; dos, para combustibles fósiles, proyectos dedicados exclusivamente a la eliminación del uso de combustibles fósiles; y tres, si se enlistan las taxonomías elegibles, las soluciones con base en la naturaleza también se cuentan como una parte de las soluciones climáticas y un buen ejemplo son los esfuerzos de restauración.
Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿el estándar apoya a las instituciones financieras a proveer financiamiento de transición en mercados emergentes? Jana, por favor. Sí, por supuesto. Nate ya nos dio algunos ejemplos de diferenciación regional, pero ahora permítanme darles un poco más de ejemplo en este sentido. Los objetivos de alineación proveen un mecanismo para aumentar la financiación de la transición en mercados emergentes. La lista de implementación identifica categorías de ciertas taxonomías que pueden utilizarse para evaluar si las actividades financieras pueden considerarse una solución climática o no. La lista de implementación también incluye taxonomías globales, así como taxonomías regionales. Algunos ejemplos de mercados emergentes incluyen México, Ruanda, Tailandia y Sri Lanka. Y buscamos aumentar esta línea con el paso del tiempo, conforme las taxonomías originales también alcanzan un mayor progreso. Muchísimas gracias, Pender. Gracias, Jana. Ahora, pasando contigo, Nate. ¿Qué tan interoperable es el estándar en cuanto a los marcos de trabajo regulatorios? Por ejemplo, el estándar de reporte de sostenibilidad europeo o ESRS. Muchísimas gracias, Pender. Excelente pregunta. Por el momento, estamos en una etapa inicial del estándar. Conforme a lo que nosotros definimos y diseñamos, este estándar es global y no integra ninguna jurisdicción particular. Básicamente, en cuanto a los reportes o estándares de reporte europeos, sabemos que estos están pausados y si y cuando se resuman, podemos generar una revisión adicional para evaluar la interoperabilidad y realmente generar mayores estándares. De forma general, es importante mencionar que si bien los estándares de la iniciativa proveen los criterios para establecer objetivos basados en ciencia, las empresas y las instituciones financieras son responsables de cumplir con cualquier plan, regulación o legislación nacional, subnacional o regional aplicable en el sitio en el cual operan. Muchísimas gracias, Nate. Jana, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo proponer utilizar otras metodologías en línea con el clima que no estén enlistadas en la lista de implementación? Gracias. Bueno, el punto inicial es que tenemos un protocolo de la iniciativa de objetivos basados en ciencia que puede utilizarse para poder integrar las metodologías de terceras partes, que básicamente detalla cómo se creó la lista de implementación. El protocolo define el marco de trabajo sobre cómo algunas metodologías pueden ser presentadas y evaluadas para poder asegurar que se alinean con los criterios de la iniciativa. Además, explica cómo pueden elegirse o removerse ciertas metodologías. En caso de que se requiera ingresar alguna metodología de alguna tercera parte que no esté en la lista de implementación, se puede utilizar el formato de solicitud anexado en el anexo 1 del protocolo para poder ingresarlo para su evaluación. La lista de implementación está curada por la SBTI y sigue siendo un esfuerzo continuo. Muchísimas gracias, Nate. Muchísimas gracias, Jenna. Ahora, ¿nos podrías explicar cuáles son algunos de los retos y oportunidades clave para las instituciones financieras que buscan establecer objetivos basados en ciencia y objetivos cero netos? Claro que sí. Iré un poco más rápido debido a que nos está comiendo el tiempo. En términos de los retos, muchas instituciones financieras vieron o identificaron brechas en los datos y falta de información consistente como uno de los principales retos. Los datos perfectos no se requieren de forma inmediata. Este estándar involucra algunos de estos retos para poder darles soluciones. En términos de oportunidades, también hay muchas oportunidades relacionadas con la transición de energía, reducir los riesgos de transición y estabilizar el clima, que es lo más importante. Sentimos que todos estos son puntos importantes que las instituciones financieras tienen que considerar al momento de evaluar cómo van a abordar sus retos climáticos. Regreso contigo, Pender. Muchísimas gracias, Nate. Esto nos lleva al final de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, recuerden que la grabación de este webinar, incluyendo las traducciones, van a estar disponibles en el canal de YouTube de la iniciativa
y también pueden encontrar más información en nuestra página de internet. Por favor, inscríbanse a nuestro newsletter para recibir la información más actualizada y lo que es mucho más importante, ayúdenos a compartir esta información. Si ustedes son parte o trabajan con alguna institución financiera, compartan esta información para poder ayudarnos a mitigar los riesgos climáticos, generar resiliencia y aumentar la competitividad. Esto genera mucha más oportunidad y beneficios. Si les gustaría contactarnos o quizás establecer alguna reunión para que podamos evaluar sus instituciones, por favor envíenos un correo electrónico al mostrado en pantalla. Muchísimas gracias. Lo único que puedo decir ahora es muchísimas gracias a nuestros panelistas y a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, recuerden llenar la encuesta de retroalimentación para que nosotros conozcamos sus comentarios y nos permitan seguir formando los siguientes materiales. Muchísimas gracias a todos y que disfruten el resto de su día.